mucho para el costo de fondeo en el caso del Ecuador es el riesgo país. Muy importante saber que este riesgo país va a bajar en la medida en que Ecuador pueda garantizar solvencia económica y capacidad de repago, y por eso es tan importante el tener disciplina fiscal, y hoy por hoy un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo que hace es precisamente ordenar las finanzas públicas para hacer que ese riesgo país baje y de forma indirecta o más bien directa hacer que el retorno que están demandando los inversionistas internacionales por poner $1 en el Ecuador sea cada vez menor. No sé qué habrá pasado ahí. Creo que me quitaron la batería acá. Ahí está. Bueno, quisiera comentar algo antes. Ahí está. Perfecto. Aquí vemos claramente la diferencia entre la tasa que los bonos ecuatorianos tienen en el mercado internacional y la tasa que hoy por hoy vemos en el sistema financiero. Y esto de aquí es importante tener en cuenta porque hay una cierta desconexión entre el sistema financiero internacional y los mercados de capital internacional. Los mercados de capital internacionales van a tener que hacer siempre referencia a ese riesgo país cuando el mercado financiero nacional, por estar desconectado del mundo, tiene otros canales de transmisión de esa liquidez, ¿no? Y hoy, por ejemplo, vemos que en el caso del sistema financiero nacional hay un excedente de liquidez muy importante que hace que las tasas de interés estén bajando, y eso lo vamos a ver en las siguientes láminas, mientras que el riesgo país ha estado subiendo. Esto tiene beneficios y tiene costos. El beneficio es que al estar aislado el sistema financiero hay como, de cierta manera, influenciarlo para que la liquidez se mantenga en el país, pero va a ser muy difícil el traer inversionistas de afuera para que vengan al país y pongan dinero en el Ecuador. Importante tener en cuenta que hay mucho más capital en el mundo que está buscando oportunidades de inversión que capital que existe aquí en el Ecuador recirculando, y por lo tanto el conectarnos con el resto del mundo puede ser realmente beneficioso para bajar el costo de inversión aquí en Ecuador y por lo tanto la rentabilidad que están pidiendo los inversionistas para poder poner dólares en el país. Y aquí en esta gráfica se ve claramente la tasa a la cual, por ejemplo, los gobiernos seccionales están financiándose con el Banco del Estado. Es una tasa que se ha mantenido relativamente estable y más bien ha crecido un poco en los últimos meses, y esto, entre otras cosas, se debe a la restricción fiscal que existe en el país. No hay muchos fondos que están circulando desde el gobierno central hacia los bancos estatales y por lo tanto el costo de oportunidad de ese capital se eleva, mientras que el sistema financiero está bajando sus tasas de interés. Aquí una cosa, un reto importante de los gobiernos seccionales es cómo acceder a financiamiento del sistema financiero privado. Eso es algo que resulta todavía muy complicado en el caso de Ecuador. ¿Cuáles son las opciones que tienen de financiamiento los gobiernos seccionales? La primera es obviamente el crédito del Banco de Desarrollo del Ecuador. Hoy por hoy hay ciertas restricciones, como les dije, de capital y de fondeo público, por lo tanto no existe tantos recursos y las tasas de interés no han podido reducirse en el tiempo. De ahí el segundo es el crédito multilateral, que muchas veces los gobiernos seccionales desearían tener financiamiento del BID, de la CAF, del Banco Mundial, pero eso requiere de una garantía soberana que está también restringida hoy por hoy por acceso de financiamiento multilateral que está destinado al gobierno central para resolver su problema fiscal dentro de un acuerdo con el Fondo Monetario, y por otro lado, el hecho de que la garantía soberana también está restringida en un acuerdo con el fondo. La garantía soberana sirve mucho para reducir ese costo de fondeo potencialmente a un gobierno seccional, ¿no? o gobierno local, pero esto significa una posible acreencia para el gobierno central y eso está limitado dentro del acuerdo. Y las opciones que le quedan a los gobiernos seccionales son básicamente crédito estructurado y por otro lado crédito estructurado utilizando bonos del gobierno. Hay una deuda pendiente por parte del gobierno central con los gobiernos seccionales que se ha conversado y se ha visto en los últimos meses la posibilidad de que esta sea pagada con bonos y por lo tanto hay cómo estructurar financiamiento con eso como colateral, y eso es lo que voy a pasar a explicar de forma
relativamente sucinta. Perfecto. La primera opción es cómo hacer financiamiento estructurado para un gobierno seccional, y en esta gráfica, que parece algo complicada, en realidad es bastante sencilla. Normalmente los gobiernos subnacionales tienen dos fuentes de ingresos. La una son las transferencias que reciben del gobierno central, y por otro lado las tasas de impuestos que puedan cobrar localmente. Todo eso son recursos que entran a una caja central en el gobierno subnacional, y es en esa caja donde se puede estructurar una forma de pago que reduzca el riesgo al prestamista y por lo tanto reduzca el riesgo de repago y se reduzca la tasa de interés o se mejoren las condiciones de financiamiento para el GAD. Esto puede ser directamente a un gobierno seccional, puede ser a una empresa pública del gobierno local, o podría ser en algún esquema de alianza público-privada que establezca el gobierno en este caso local. Estos flujos, ¿no es cierto?, son capturados por un vehículo de cobro y de garantía. Ese vehículo debe tener como primera prelación de pago el crédito que se esté solicitando. Esto reduce de forma importante la posibilidad de un impago, porque el primer dólar que entra, ¿no es cierto?, primer dólar que sale a repagar esa creencia, y el exceso de fondos después de pagar la deuda es el que va finalmente a la caja de la empresa pública del GAD o a la alianza público-privada o a el GAD en sí. Y a ese vehículo se le puede poner algunos mejoradores de crédito, lo que se llama internacionalmente Credit Enhancement, que puede ser una estructuración de una cuenta de reserva donde se tiene, por ejemplo, 1 o 2 cuotas guardadas ahí en caso de que no exista suficiente flujo, poder acceder a esa cuota de reserva. Seguros de crédito que se pueden conseguir, sobre todo cuando se trata de financiamiento con proveedores, y otros tipos de mejoradores de crédito que se puede conseguir en el mercado financiero y en la estructuración. Esto de aquí es una estructura que se puede adecuar a los gobiernos seccionales y de esa forma facilitar la consecución de crédito. Hay algunas estructuras que trabajan con el Banco Central. Creo que ahí hay una tarea pendiente de mejorar la forma como el Banco Central administra esas cuentas de recolección para poder facilitar el crédito y también para minimizar los riesgos a los prestamistas. Y creo que es una avenida que se puede explorar en conjunto con las autoridades locales. El siguiente, que tiene que ver básicamente con la posibilidad de que el gobierno pague a los gobiernos seccionales la deuda que tiene pendiente con el uso de bonos locales. Estos bonos locales, una de las grandes dificultades que tienen es que no hay un mercado secundario donde el gobierno seccional pueda venderlo sin un descuento importante, pero sí se puede utilizar estos bonos locales como una garantía o un colateral para un crédito con financiamiento externo. ¿Cómo funcionaría esto? Básicamente, esos bonos son puestos en un vehículo de garantía donde se otorga o se pignora el derecho sobre esos bonos al prestamista. El prestamista presta el dinero en condiciones relativamente convenientes a el gobierno seccional, y los bonos sirven como garantía en caso de que no se repague ese crédito, por un lado, o pueden servir también como fuente de repago porque los cupones que recibe por parte del Estado, pues ese flujo sirve para repagar el crédito y el excedente es entregado a el gobierno seccional. Entonces, también con esta posibilidad de recibir esas deudas del Estado con bonos locales, sí se puede estructurar financiamiento. Finalmente, como principales conclusiones, quisiera comentar que el financiamiento de los GAD está supeditado al desempeño fiscal del gobierno central, por eso es tan importante la disciplina fiscal y sobre todo cumplir con el acuerdo con el fondo. Eso va a permitir que baje el riesgo país y baje el costo de financiamiento no solo para la República, sino también para los gobiernos seccionales. También los gobiernos locales deben esforzarse en tener